poder comprender de qué manera clasificamos a los compuestos orgánicos, es importante que primero entendamos cuál es el área de estudio de la química orgánica. Esta es el área de la química que se encarga de estudiar las propiedades y reactividad de todas las sustancias que llevan carbono en su composición. El carbono resulta ser un elemento que tiene una alta versatilidad química, de manera que puede formar diferentes tipos de compuestos con varios elementos de la tabla periódica. Algunos de estos compuestos son, por ejemplo, las proteínas, que son estructuras orgánicas fundamentales para la estructuración de compuestos en los seres vivos. Tenemos a los azúcares, más específicamente a los carbohidratos, que son fuentes de energía principales también para los seres vivos. Tenemos a los lípidos, sustancias que se utilizan como reservas de energía en los seres vivos. Y tenemos también algunos compuestos orgánicos sintéticos, como por ejemplo suelen ser los plásticos. Como les mencionaba, el carbono es un elemento de alta versatilidad química, y esta versatilidad se debe a tres características principales que presenta el carbono. Primeramente, es capaz de formar enlaces fuertes de tipo covalente. Estos enlaces pueden ser sencillos, dobles o triples. Asimismo, el carbono tiene la capacidad de enlazarse con una gran variedad de elementos, como lo son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, entre otros. Además, el carbono tiene una gran capacidad de concatenación, es decir, puede construir cadenas de variada longitud, lo que permite hacer diferentes compuestos orgánicos de diferentes longitudes. Esos pueden ser lineales, ramificados o pueden ser cíclicos. Los compuestos del carbono los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por una parte tenemos a los hidrocarburos, que son sustancias formadas solamente por carbono e hidrógeno. Por otra parte tenemos a los compuestos orgánicos heteroatómicos. Estas sustancias están formadas por carbono y otros elementos, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, halógenos, etc. Si nos centramos en el estudio de la clasificación de los hidrocarburos, vamos a ver que podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Por una parte tenemos a los hidrocarburos de cadena abierta, o también llamados compuestos orgánicos acíclicos. Estos compuestos se pueden dividir en compuestos saturados o compuestos no saturados o insaturados. En el caso de los compuestos orgánicos saturados, tenemos la clasificación de los alcanos, mientras que a los compuestos insaturados los vamos a clasificar en alquenos y alquinos. Por otra parte, a los hidrocarburos de cadena cerrada los llamamos hidrocarburos cíclicos y los podemos clasificar en hidrocarburos alicíclicos o hidrocarburos aromáticos. Vamos a centrarnos en el estudio de los hidrocarburos de cadena abierta. Primeramente tenemos la clasificación de hidrocarburos saturados. Estos compuestos son aquellos que tienen cadenas de átomos de carbono unidas por enlaces simples. Por otra parte, los hidrocarburos no saturados son aquellos que presentan cadenas de átomos de carbono con presencia de ya sea enlaces dobles o enlaces triples. En el caso de los hidrocarburos saturados, que corresponden a la clasificación de los compuestos llamados alcanos, tenemos aquellos hidrocarburos que presentan únicamente enlaces sencillos. Entre ellos podemos mencionar a compuestos como el metano, que es el alcano más sencillo que podemos encontrar, compuestos como el pentano o compuestos hidrocarburos de cadena abierta pero ramificados, como el 3-metilpentano. En el caso de los alquenos, tenemos que son hidrocarburos insaturados que presentan enlaces dobles entre átomos de carbono. Podemos mencionar algunos ejemplos como el buteno o como el 2,4-hexadieno. Finalmente, tenemos al segundo tipo de compuesto insaturado, que son los alquinos. Estos son hidrocarburos que presentan enlaces triples entre átomos de carbono. Y aquí podemos mencionar sustancias como el 1-propino o como el 1-butino. Centrándonos ahora en los hidrocarburos de cadena cerrada, vamos a observar que tenemos dos tipos principales. Por una parte tenemos a los compuestos alicíclicos. Estos están formados por cadenas de átomos de carbono cíclicas, pero que no presentan dobles enlaces o dobles enlaces que no estén conjugados. Por ejemplo, tenemos los casos del ciclohexano, una molécula sin dobles enlaces, y el ciclohexeno, una molécula cíclica que presenta dobles enlaces pero que no están conjugados. En la otra categoría tenemos a los compuestos aromáticos. Estos compuestos presentan cadenas de átomos de carbono cíclicas con 3 o más dobles enlaces conjugados. Un ejemplo sería la sustancia benceno, que presenta
un ciclo de carbono, pero con dobles enlaces conjugados.